¿Cuánto se gana publicando un libro? Bueno, este es un tema espinoso donde los haya, llenísimo de bruma, de habladurías, de rumores, de polémica en internet. Pero yo te lo voy a poner sobre la mesa tan claro y tan sin tapujos que habrá gente que hasta se ponga colorada, porque ya sabes que los temas de dinero no gusta hablarlos y a mí me parece una magnífica chorrada. En este capítulo te voy a contar meridianamente claro cuánto gana todo el mundo con la publicación de un libro. Es decir, cuánto se lleva el editor, cuánto se lleva el autor, cuánto se lleva la librería, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es un capítulo de puro salseo. Quédate, coge pan y moja, porque estás en Escribe y déjate de mierdas. Bienvenido, amigo escritor. Este es el cuarto episodio de Escribe y déjate de mierdas. Me llamo Jorge R. Plana y durante todos mis años como escritor y editor en Críptica Editorial he visto a cientos de aspirantes a escritor atrapados en las mismas trampas que les llevan a no escribir, a no conseguir publicar su libro, a lograr que nadie les lea, en resumidas cuentas, a fracasar como escritores. Y aquí en Escríbete y déjate de mierdas me dedico a sacarte a patadas todas esas trampas. Y en el episodio de hoy no te voy a hablar de una de esas trampas que te atan, te bloquean y te paralizan, sino que te voy a hablar de números, porque una de las partes fundamentalísimas del negocio de escribir es piticlin, el parné, la pasta, la pana, la feria. Y aunque parezca mentira, tener una idea clara de lo que puedes esperar ganar o no ganar a la hora de publicar un libro con una editorial te va a poner una mentalidad concreta en la cabeza que te va a preparar para publicar. Porque quizá si llegas a firmar un contrato con una editorial y vas con la mentalidad equivocada, te puedes quedar a las puertas. Te puedes quedar a las puertas simplemente porque no tienes claro qué es lo que está pasando, si está bien, si está mal, qué esperar, qué no. Y eso es justo el caso que me hizo pensar en este vídeo, que me llevó a grabarlo y que te cuento ahora mismo. Verás, esta historia la vi en un chat de emprendedores y era una mujer que contaba, así con cierto orgullo, que hace unos meses había estado a punto de firmar un contrato con una prestigiosa editorial británica, pero que no lo hizo porque las condiciones le parecían una mierda, ponía así mayúsculas, eran condiciones de vergüenzas, denigrantes para un autor, que eso demostraba que la editorial no cuidaba a sus autores y que para eso se editaba por su cuenta y bla 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 bla. Bueno, a ver, inciso, importante esto, nunca voy a decir nada en contra de que publiques por tu cuenta, ¿vale? Eso es importante, que lo deje claro. Porque de hecho, si te formas conmigo, te voy a decir justamente eso, que publiques por tu cuenta. Pero de lo que sí estoy en contra es de ese mensaje un poco vacío y algo postureta, este rollo de David contra Goliat, ¿no? En el que rechazas el contrato porque las condiciones son terribles. Oh, es que el editor es un monstruo malvado, capitalista. Y especialmente cuando las condiciones, como ocurre en este caso, son condiciones perfectamente normales. Es decir, rechazar un contrato editorial porque optes por otra vía que estratégicamente sirve a tus fines, bien. Publicar por tu cuenta si es lo que quieres, bien. Rechazar un contrato editorial perfectamente normal porque no tienes ni puta idea de cómo funciona el mercado y encima te pongas medallas, mal. Las condiciones de las que se quejaba esta mujer eran básicamente: la primera, que se llevaba solo el 10% de derechos, de regalías, y dos, que si surgía algún problema legal, la resolución judicial tenía lugar en otro país. Me imagino además que en el país donde esta empresa tuviera sede, porque era una sede británica y algo internacional. Bueno, ¿cuál es el tema aquí? Estas dos condiciones son perfectamente normales, perfectamente normales. La segunda, de hecho, es una condición de manual que te van a poner, además en mucho tipo de contratos, que dice que ante cualquier problema legal se va a ir a resolver en este país, sobre todo cuando hay contratos internacionales o la empresa tiene la sede en Madrid, por ejemplo. Oye, pues si hay cualquier tema, vamos a ir a los tribunales de Madrid, no me voy a ir a Canarias si tú vives en Canarias. Esto es perfectamente normal. ¿Que tú lo quieres negociar? Pues estupendo. O sea, si tú quieres pelear eso, genial. Yo sinceramente prefiero prestar atención a otras cláusulas, a otras cosas que te permiten, por ejemplo, más blindar hacia dónde van los derechos de explotación de una peli o cualquier cosa, que perder el tiempo en si nos peleamos si vamos a Madrid o no. Pero bueno, vale. Dejando eso a un lado,
cláusula, ya te digo, perfectamente normal. Vamos con el primer punto, que es el de donde está la chicha de este vídeo. ¿Cuánto gana un autor por firmar con una editorial? Pues la realidad es que exactamente lo que comentaba esta señora. Las regalías habituales de un autor son un 10% sobre el precio sin IVA. Bueno, también con IVA, pero luego te lo van a restar. 10% sobre el precio sin IVA, del cual además te van a descontar normalmente el IRPF, si es una editorial española. O sea, que no hagas así las cuentas del Gran Capitán Simán, en plan, saco un libro a 20 euros, me voy a llevar... No, un 10%, luego te van a quitar alguna cosita de impuestos. Y este es un porcentaje perfectamente normal, ya te digo. Según la editorial puede ser hasta generoso, porque ten en cuenta, por ejemplo, los libros de bolsillo, que son otra categoría, que sigue otras normas un poco distintas. Hay el margen que te dan a ti como autor es un 6% sobre el precio de venta. Es decir, así que el 10% puede parecer una mierda, pero por desgracia es lo que hay en este sector, es lo que hay. Vale, la cuestión es, ¿cuándo renta ese 10%? Cuando vendes miles de libros, claro. O sea, cuando vendes tanto que te van a dar un adelanto o vas a firmar un contrato de 30.000 o 50.000 euros, pues bueno, hay un 10% está de putísima madre. Si fuera un 20% mejor, pero un 10% no le haces ascos. Pues vas a vender tantos ejemplares que es que, es rentable. Es una cuestión de volumen, claro. Por el contrario, no esperes ganar dinero si eres un autor nuevo. Si acabas de llegar a un libro, si acabas de sacar un libro, porque la media de libros vendidos, si no recuerdo mal, está entre 500 1.000 ejemplares. Eso como un autor promedio. Entonces, ahí no esperes hacer dinero, lógicamente. De hecho, el sistema editorial, un poco como funciona, es la gran mayoría de los libros que se sacan venden eso. De las grandes editoriales venden 500, 1.000 ejemplares, si tal. A ver, que están pasando las motitos y nos estropean el audio. La gran mayoría de libros venden entre 500 y 1.000 ejemplares, y luego hay un pequeño porcentaje que son los que sirven para hacer el agosto, que son los que lo petan y que cubren todo el trabajo de la editorial. Esto es además una ley de Pareto como una casa, un 20% que genera el 80% del beneficio. Aquí el tema es que, claro, nadie sabe exactamente qué es lo que va a vender y lo que no. Entonces lo hacen un poco por fuerza bruta. Sacas de todo, sacas un montón de libros de todo tipo, llenas el mar de dinamita, lo revientas todo y a ver luego cuántos peces salen. Alguno, por estadística, alguno tiene que funcionar. Pero bueno, volviendo al tema. La queja de que los autores ganan poco es algo además que he oído a varios famosos, típico famoso, ¿no? Que acaba de publicar se ha hecho famoso por otra cosa, acaba de publicar un libro y lo suelta. Y es verdad que da una imagen pues un poco al final de novato. Oye, es mejor que tú sepas un poco a lo que vienes. Además recuerdo uno en concreto que fue durante una feria del libro de Madrid, una firma, era un músico famoso. Yo me acerqué a firmar el libro, a charlar un rato con él y me dijo, esto es una ruina, yo no sabía que un autor ganaba tan poco, vaya mierda. Y claro, yo dije, joder, macho, no sé, haberte informado antes de meterte en él. Vamos, que esa ventaja que llevas tú ahora, tú ya sabes, no vas a pecar de novato, ya sabes que te vas a encontrar un 10%, y te evita también hacer comentarios luego como el de esta señora, que está muy indignada. Ahora bien, ahora ya venimos un poco aquí a la chicha importante. ¿Por qué tan poco? Poco entre comillas, ¿no? ¿Por qué solo un 10%? ¿Por qué el sector tiene estos precios de risa? Además, ¿no? El autor es el que hace el libro, ¿por qué se lleva solo eso? Vale, vamos a explicar esto. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que el sector editorial viene de una estructura antigua, más bien anticuada, ¿vale? En la que hay un pastel muy pequeño dividido entre muchos actores, entre muchos comensales. Porque en el proceso de sacar a la venta un libro hay 4, además del autor, hay 4 perfiles principales. Está la editorial, está la imprenta, está el distribuidor y está la librería, ¿vale? La primera crea el libro, la segunda lo imprime, la tercera se encarga de coger el libro y distribuirlo por todas las librerías, de almacenarlo, llevarlo tal, y las cuartas, que son las librerías, lo venden. ¿Y cuánto se lleva cada uno? Y aquí es donde está el tema. Si tú te imaginas el precio de un libro, el PVP, como un quesito, ¿vale? Imagínate la típica gráfica redondita así. El 60% de eso, el 60%, es decir, más de la mitad, se lo lleva el distribuidor, el tercero de la lista, el distribuidor.
con ese 60% va a cubrir pues, gastos de almacenaje, transporte, pues, los gastos de mover los libros, los gastos logísticos, por así decirlo. Y de ese 60% va a sacar también el margen para las librerías, para el cuarto actor de este drama. ¿Y cuánto cobran las librerías? Y esto también es bastante interesante, porque si tú eres una librería mediana o pequeña, una librería normal, de barrio, una librería cualquiera, te vas a llevar normalmente entre un 30 y un 20% del precio del libro, dependiendo, ¿vale? Generalmente puedes esperar entre un 30 y un 25%. Eso es lo que se suele dar. Un 20% en cosas muy, muy puntuales, que bueno, sean más especialitas, un 30 y un 25%. Luego tienes que tener en cuenta, por ejemplo, que si haces el 5% del descuento, que es la oferta que se hace un poco como a la que está limitada en las librerías, ese 5% sale de tu margen. Es decir, que si ganas un 30 o un 25 de cada libro, se te va a quedar en un 25 o un 20. Y ya si le metes gastos de envío gratis, que salen también de tu cuenta, pues tiene que salir de ese margen. O sea que para ir teniendo referencias un poco, vamos a poner estos números, para que nadie se líe. Tú imagínate un libro de 10 euros, ¿vale? De esos 10 euros, 6 van para el distribuidor. De ahí, entre 3 euros y 2,5 van para la librería, ¿vale? ¿Que la librería vende con un 5% de descuento? Vale. ¿Que vende el libro a 9,50? Vale, pues de esos 50 céntimos tienen que salir de los 3 euros o 2,5 euros que gana, con lo cual va a ganar 2 euros o 2,5 euros. Ahí, por supuesto, en este ejemplo, los gastos de envío gratis ni de coña vamos a meter, pero bueno, sirve para hacerte una idea. Vamos a meter gastos de envío, en fin. Y esto, por supuesto, como te decía, son las librerías pequeñas, una librería cualquiera de barrio normal y corriente, que no tiene poder de negociación. Claro, que este es el chiste, porque ¿qué hacen las que tienen poder de negociación? Como el Corte Inglés, FNAC, etcétera. Pues ahí te exigen más porcentaje. Ahí son ellas las que imponen las condiciones. Porque para trabajar con ellas, y quieres trabajar con ellas generalmente, porque son grandes y al final implica que tu libro está en todas partes, a un distribuidor le exigen un 50% del PVP. O sea que el distribuidor se queda al 10% y la librería grande se queda al 50%. Si luego, por ejemplo, llega a San Jordi, una feria del libro, no sé qué, te piden entonces un 55%, porque ese 5% extra que de la feria del libro, sabes que en la feria del libro se hace un 10%, ¿no? Pues ese 10% lo dividen mitad, lo asume el Corte Inglés o quien sea, y la otra mitad la tiene que asumir el editor. O sea, se lo piden al distribuidor y el distribuidor se lo pide al editor. Con lo cual te pedirían entonces un 55% del precio de venta. Y de nuevo, pues eso ahí te interesa, claro. Mucha gente le interesa estar en una librería grande en la que va a estar ahí a la vista y bueno, pues mucha difusión. Y a ver, tú tienes que pensar que aquí estos márgenes que parecen un poco pantagruélicos, un poco extraños, son la medida de un mercado que va a volumen, ¿no? Es un mercado en el que antes se sacaban los libros a miles, una tirada de miles de ejemplares, y se vendían en cantidades iguales, ¿no? Venga, miles y miles de ejemplares, porque además el mercado estaba más... había menos oferta, había menos nicho, había menos dispersión. Ahora que hay más segmentación, que hay más oferta, la cosa cambia, claro. O sea, antes pues sí, era fácil vender miles y miles de ejemplares de un libro, porque bueno, pues sabía lo que había y llegabas a donde llegabas. Ahora que salen libros todos los días de autoeditados, de extranjeros, lo que sea, es imposible. Pero bueno, para que te hagas una idea, esos son los números, ¿vale? Un 60% se lo lleva el distribuidor, de ahí se paga la librería. A veces hay distribuidores que te pueden pedir un 50%, eso es verdad. Hay algún distribuidor más moderno, con otros formatos de trabajo, que dicen en vez de un 60 o 50%. Pero bueno, en lo general es un 60%. Ahora, ya hemos visto que un 60% se queda ahí. ¿Qué pasa con el otro 40%? El otro 40% se lo lleva efectivamente la editorial. Es decir, si estamos con el ejemplo del libro de 10 euros, se van a llevar 4 euros. Y de ahí la editorial tiene que pagar a la imprenta, que dependiendo del formato del libro y de la cantidad de ejemplares que se hayan sacado, el coste por libro va a ser más o menos un 20% del precio de venta, ¿vale? Para que te hagas una idea. A mí, por ejemplo, en Críptica se me da un 23% del precio del libro en el coste imprenta. De ahí para arriba. Menos no. Y por supuesto, cuanto más saques, más barato te sale. Es decir, si... Eso puede sonar una ventaja, pero no lo es, porque al final sacar 1000 libros para que el libro te salga más barato y luego vas a vender solo 500, bueno, puede ser un follón, que luego hay que almacenarlos, que eso la gente a veces se olvida. Pero bueno, 4 euros se lleva el editor, ¿vale? Vamos a decir que 2 son para imprenta. Un 20% de 10, 2, vale, 2 son para imprenta. Y si el autor se lleva un 10%, de 10 euros se lleva 1.
Si teníamos 4 euros para la editorial, 2 son la imprenta, 1 es el autor, ¿cuánto le queda a la editorial? 1 euro. Ya está. Más o menos se ve, ¿no? O sea, esto por supuesto puede tener variaciones. Aquí hay 1000 variantes, aquí hay una serie de variantes que tú puedes aplicar y puede ser una editorial que dé más margen al autor a costa de que vende ya directamente y no usa distribuidores, otros que solo venden con un distribuidor concreto que se lleva un 50% y otras que imprimen ellas mismas. Quiero decir, todos los modelos que puedas imaginar. O sea, y ahí es de hecho donde se juega muchas veces con los márgenes en este negocio. Que intentas decir, vale, pues soy librería, editorial e imprenta y así tengo un poco más de margen, porque claro, la realidad es que tienes que tener en cuenta que al final, ¿cuál es tu potencial alcance en el mercado? Si una editorial grande, el gran porcentaje de los libros venden entre 500 y 1000 ejemplares, a ver, estas cifras ya te digo que luego pueden variar mucho y puede fluctuar el mercado, pero esa es un poco la idea general. Y sobre todo además son números muy a la americana, pero bueno, en fin, que tiene otro mercado. Pero quiero decir, ¿cuánto puedes esperar vendiendo un libro? ¿300, 400 ejemplares? Como mucho, 500. Vale, entonces tienes que, ya ahí juegas tú con las expectativas. Son unos márgenes, pero bueno, en fin. La media es esa, para que te suene. A ti como autor, te suene 60% distribuidor, de ahí se llega un 30% a la librería y de 40% restante, un 20% a la imprenta, que puede ser menos si son grandes tiradas, 10% autor y 10% editorial. Y es que eso es lo que hay, amigos. Es que ese es el modelo. Es que por eso está el mundo editorial en crisis. Porque al final es una mentalidad de escasez en la que está rascando céntimos de aquí y de allá de un pastel que ya está mermado. Es decir, es que es un pastel muy pequeñito, mucha gente metiendo mano, gente más o menos necesaria. Aquí los modelos, lo que te digo, los modelos que quieras inventar. Pero lo que hay es lo que hay. Y bueno, pues si vendes 100.000 ejemplares, hostia, maravilloso, un 10%, genial. Pero si vendes 200, ¿estás llevando qué? ¿300 euros? ¿400 euros? O sea, son migajas. Y muchas veces el problema es que los gastos que conlleva hacer eso no merecen la pena. Pero bueno, esa es otra historia. A ti lo que te interesa es que si alguna vez vas a firmar un contrato con una editorial, ya sabes más o menos por dónde van los tiros. Ya sabes cuánto va a cobrar cada actor y sobre todo cuánto te puedes llevar tú. Para que luego no te venga la sorpresa, no, 10%, tratan mal a los autores. No, hija mía, esa es la realidad del mercado. Si no te gusta, ya esa es otra historia. Pues no lo escribas, yo qué sé. Ahora, claro, la gran pregunta, ¿debería este dato deprimirte? Deberías pensar, joder, que nunca voy a vivir como escritor, porque hay que vender miles de ejemplares para sacar lo que sacas trabajando, yo qué sé, en un Burger King, por ejemplo, no lo sé. O sea, deberíamos pensar perdón, deberíamos pensar eso que es triste y que no merece la pena. Lo cierto es que no, yo te digo que no, porque la realidad es que firmar un contrato con una gran editorial no es una cuestión de generar ingresos, de generar liquidez. O sea, no lo haces por el dinero, lo haces por la reputación. Pero este tipo de cosas son las que cuento a la gente que está en mi newsletter de pago, a los que se forman conmigo, así que no lo voy a hablar aquí. Quédate con esa idea. Un 10% es lo que suele atribuirse al autor. Puede haber mayor variación, a lo mejor un 20% en editoriales muy modernas, muy indies, que hagan libros digitales, cosas de este tipo. Por supuesto, el libro digital es otro mundo un poco aparte, pero la generalidad es que van a ser un 10% en libro normal, un 6% en bolsillo. Y eso es lo que te cuento hoy, amigo escritor. No olvides hacer las cosas de YouTube, ya sabes, me gusta, suscribirte, darle a la campanita y comparte sobre todo con ese cuñado tuyo que está pensando en escribir un libro para ganar pasta, porque así cambiará de idea y dejará que se ocupe de escribir, que se tiene que ocupar, que eres tú. Así que te agradezco que hayas visto hasta aquí. Nos vemos la semana que viene y hasta entonces recuerda, escribe y déjate de mierdas.